¿Listo? Es un tema que integra pues varias cosas relacionadas con la parte legal, comercial, contable, jurídica, en fin, ¿ok? En donde lo primero que debemos saber o lo primero que debemos identificar es la normatividad. Las combinaciones de negocios se encuentran reguladas en la NIF número 3. Ahí me están escribiendo al chat, déjenme leer. A ver qué dicen. Un segundo. Sí, ya estoy grabando. Vale. Ok. En donde se encuentran las combinaciones de negocios en materia de norma internacional en la NIF número 3, que se denomina igual. Esa NIF se llama combinaciones de negocios. Ok. Combinaciones de negocios. A nivel local, por decirlo así, ¿sí? Esta norma o este tema es tratado dentro del Código de Comercio colombiano. Es decir, que nos vamos a ceñir en estas dos normatividades, en el Código de Comercio y en el NIF 13, para poderle dar aplicación a este tema. Cuando hablamos de una combinación, pues muchos de ustedes ya pueden identificar a qué hace referencia como tal ese término. Una mezcla, una unión, una unificación, combinar, ¿sí? Combinaciones de negocios. Cuando hablamos de negocios, es una actividad económica, una empresa, una sociedad como tal. Entonces, cuando hablamos de combinaciones de negocio, hacemos referencia a tres procedimientos que en materia comercial se llaman fusión de sociedades. 2. Escisión de sociedades. Y 3. Transformación de sociedades. ¿Ok? Transformación de sociedades. Entonces vamos a enfatizar ahí en qué se entiende por fusión, escisión y transformación. Y cómo las empresas pueden llegar a inmiscuirse, digamos, o a relacionarse con uno de estos procedimientos. Y sobre todo, cuál es la finalidad de que una empresa se fusione, se extienda o se transforme en otro tipo de sociedad. ¿Ok? Creo yo que el término fusión, pues todo el mundo lo asimila. Cuando hablamos de una fusión, sabemos a qué hace referencia. Sin embargo, muchas veces el concepto no es tan fácil de definirlo. ¿Okay? Cuando hablamos de fusión, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes? A ver, ¿quién me dice? No me salgan con que fusión lo de Dragon Ball Z, cuando se fusiona Tron con Goten. Fusión. Profe, pero, o sea, si le dijeran eso no estaría mal, porque lo podríamos llevar, que es la combinación de dos factores diferentes. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Si me dan esa respuesta, no está mal, ¿cierto? Porque eso es lo que es una fusión, la unificación, y el claro ejemplo que todos conocemos es ese de Dragon Ball Z, en donde hacen la fusión, y es eso. Yo Solamente nunca me que, vi eso, profe. ¿cómo? Yo nunca vi eso. Bueno, Yo tampoco. El que no se lo vio, ahí sí. Ellas conocen el de Águila, profe, ese que sacaron No hoy que tuvieron, con limón, ese mismo. no tuvieron infancia, niñas, por Dios. Bueno, listo. Entonces, una fusión, bueno, hablemos de un café con leche. Ya, cuando fusionas el café con la leche, queda como resultado el café con leche. ¡Brujo! Bueno, listo. Entonces, luego de esas palabras tan sabias que estamos tocando en la clase de hoy, la fusión es eso. Sí, de pronto muchas veces definirlo no es tan fácil, pero ustedes cuando escuchan la palabra ya se les viene a la cabeza, que es una fusión, una combinación, una unificación, una mezcla como tal, pero de una sociedad. Y enfatizamos en las sociedades. Las empresas se pueden unificar, se pueden fusionar, se pueden mezclar, sí, y está avalado por el Código de Comercio colombiano. ¿Ok? Y por supuesto, la NIF 13 también nos habla de este tipo de operaciones. ¿En qué consiste una fusión de negocio? Pues ya se lo voy a explicar. Además de ello, pues existe el término de escisión, y yo pensaría que es el concepto que de pronto no asociamos mucho. De pronto es un concepto nuevo, muchos escuchan por primera vez, y que si escuchamos su nombre, de pronto
Es el único de los tres que de pronto decimos, bueno, no sé a qué hace referencia una decisión, pero transformación, claro que sí, también lo conoce. De fusión y transformación, conceptos muy aplicados en diferentes sectores o en diferentes etapas, pero el término de decisión sí es completamente nuevo. Igual vamos a revisar los tres, ¿vale? Ok. Voy entonces a decirles la definición de fusión y empezamos por esa. Fusión de sociedades, según lo indica el Código de Comercio colombiano, y posteriormente analizamos la definición que nos da. ¿Ok? Entonces, escuchemos bien para comprender y después analizamos partecita por partecita de este concepto que nos da el Código de Comercio colombiano. La fusión de sociedades es una reforma estatutaria, ¿sí?, en la cual una o varias sociedades se disuelven sin llegar a liquidarse para traspasar todos sus deberes y obligaciones a una entidad ya existente o a una completamente nueva. Analicemos esta definición y se las copio aquí para que quede un poco más claro. La fusión de sociedades es una reforma estatutaria en la cual una o varias empresas se disuelven sin llegar a liquidarse, ¿sí?, para traspasar sus deberes, que son los activos, y obligaciones representadas en los pasivos, a una entidad ya existente o a una nueva entidad. Analicemos este concepto y vamos parte a parte indicando qué nos quiere decir. Es una reforma estatutaria. Sabemos que las sociedades se crean mediante estatutos sociales. Entonces, una fusión de sociedades como tal genera una reforma a estos estatutos, en la cual una o varias personas se disuelven sin llegar a liquidarse. Y aquí está la palabra clave: para traspasar sus deberes y obligaciones a una nueva entidad. Aquí está la palabra clave: traspaso. ¿Ok? A una nueva entidad ya existente o a una nueva empresa. Vamos a hacer algo didáctico aquí y espero que les quede mucho más claro con eso. La fusión no es más que esto. Tengo una empresa por acá, que es la empresa A, llamémosla la empresa A S.A. ¿Sí? Empresa A Sociedad Anónima. Okay. Por este otro lado tenemos a la empresa B, también S.A. ¿Ok? La empresa A decide fusionarse con la empresa B. Dale un segundito, copié esto mal. Ay. La empresa A se fusiona con la empresa B. A, entonces, que es la empresa que se va a fusionar con B, se convierte en la entidad absorbida. Absorbida. Es decir, que A, por ser absorbida, es la empresa que entrega activos y pasivos. B va a ser la empresa absorbente, es decir, que va a ser la empresa que recibe activos y pasivos. ¿En qué consiste la fusión de sociedades? Ambas empresas pues tienen dentro de sus cuentas activos, pasivos y patrimonio. Supongamos que A tiene 100 millones de pesos
en activos. 100 millones de pesos en activos. Tiene 30 millones de pesos en pasivos. Y eso pues nos arroja que ya tiene un patrimonio de 70 millones de pesos, la diferencia entre los activos y los pasivos. ¿Okay? B, por su parte, también tiene activos y pasivos. Tiene activos de 200. Activos de 200. Tiene pasivos de 70. Es decir, que tiene un patrimonio es decir, que tiene un patrimonio de 200 menos 70, 130 millones de pesos. Okay. Las empresas deciden fusionarse. ¿Qué quiere decir esto? Que A va a traspasar todos sus activos y pasivos a B. ¿Okay? A va a traspasar todos sus activos y pasivos a B. Antes de la fusión, esta era la información. En el momento en que deciden hacer ese traslado, ¿ok? En el momento en que deciden hacer ese traslado, después de la fusión, A envía los activos a B. Quiere decir que después de la fusión queda con 0 activos. Y A quedará con los 200 que tiene más con los 100 que recibe, 300. A entrega sus pasivos, los traslada a B. B quedaría con 70 millones más los 30 que recibe de B, 100 millones de pesos. Es decir, que el patrimonio de la sociedad A quedaría en 0, mientras que el patrimonio de la sociedad B quedaría en 200. Un proceso de fusión es básicamente trasladar, ¿okay? Entregar activos y pasivos de una entidad a otra entidad. ¿Ok? En este caso, A entrega a B todos sus activos y pasivos, quedando con un capital de 0. ¿Qué genera esto dentro de A? Que como su patrimonio tiende a 0, según el Código de Comercio, cuando hay una disminución del patrimonio, la empresa entra en causal de disolución, es decir, la empresa se acaba, tiene que cancelar, se elimina la empresa. Mientras que B, pues sigue vigente, obviamente, porque además de que tiene activos y patrimonio, activos, pasivos y patrimonio, pues los incrementó con este proceso de fusión. ¿Claros hasta el momento? ¿Alguna pregunta con esta primera temática de fusión de sociedades? Donde básicamente, pues... Dime. ¿Deja copiar los ejercicios, profe? ¿Y si los dejo copiar? Ajá. Pues sí, claro, igualmente... Él monta la yo clase. les mando esto, yo les mando este archivo que estoy haciendo aquí en Excel y pues ustedes, lo descargan, lo tienen. ¿Quieren, no? O sea que solamente Sí, profe. es que Sí. comparte los activos y los pasivos. Enviarlos, es trasladarlos. Trasladar. Una fusión es eso, trasladar activos y pasivos de una empresa a otra entidad. ¿Ok? Profe, en este Profe, ejemplo pregunta. como tal se mantuvo la misma entidad, ¿verdad? Eso lo pueden hacer en... Bueno, hablé uno a la vez porque estaban hablando dos y no les entendí. Profe, una pregunta. Dime. Regáleme un ejemplo en la vida real de esto. Un ejemplo en la vida real de fusión. Hay muchos, ¿sí? Hay muchos. Puede ser Digo, lo que hizo Concel con Telmex. Exactamente. Ese es un claro ejemplo. Sin embargo, miren que habría que revisar la forma jurídica de cómo se constituyó. La verdad lo desconozco a fondo. Es lo que podemos ver. Sí, profe. Pero aparentemente parece que fue un proceso de fusión. Lo mismo Tigo Une. Anteriormente Tigo era una empresa independiente de Une y ahora pues vemos que ambas marcas se comercializan juntas. Y ahí están los dos casos. En una se mantuvo la entidad, por ejemplo en Tigo y Une, y en la de Telmex se cambió una nueva entidad que es Claro. Por eso te digo,
Aparentemente, lo que podemos ver nosotros es que se da la figura. Sin embargo, habría que revisar cuál de las tres se dio, si una fusión, si una fusión, si una transformación, porque habría que revisar exactamente cómo se dio el proceso, ¿sí? Entonces, yo pensaría que T1 se dio mediante fusión, pero no lo puedo confirmar, porque la verdad no sé mediante qué proceso se generó, ¿ok? Entonces, podríamos tener esos ejemplos, sin embargo, pues queda ahí la opción de que pudieron haber sido, pudieron no, porque no conocemos en sí qué fue lo que pasó con esas empresas. Empresas en las que he estado, de donde han hecho este proceso, pues sí doy certeza de esa, porque digamos he participado en ese proceso de combinación, pero en estas empresas, la verdad, aparentemente parece todo que fue una fusión, pero no se los podría confirmar, ¿vale? Pero algo así es el ejemplo. ¿Quién me preguntó? Yo, Terraza. Listo, Rafa. Entonces, yo he participado en empresas donde han hecho este procedimiento y listo. Se da así. Empresa A, empresa B. Obviamente son empresas reales, se da el proceso. Una se elimina, la otra se mantiene y listo. Y aparentemente, te digo, uno se unificó mediante esta figura. ¿Okay? Aparentemente, vuelvo y repito. No puedo dar certeza de eso. Listo. Entonces, ¿qué genera esto? Digamos que esto tiene unas implicaciones legales, esto tiene unos aspectos jurídicos que ya les voy a comentar. Regálenme un segundito que voy a revisar aquí. Ok, listo. Vale. Dentro de la fusión existen dos tipos de fusión. La fusión puede ser la denominada fusión por absorción, o puede ser una fusión por creación. ¿En qué consiste cada una de estas figuras? La fusión por creación y la fusión por absorción son exactamente las mismas. Sin embargo, se diferencia una de la otra porque en la fusión por absorción, los activos y pasivos de la absorbida, es decir, de quien entregan, llegan a una entidad que ya se encuentra creada, que ya está en el mercado durante un tiempo determinado. Mientras que la fusión por creación, los bienes se destinan para la creación de una nueva entidad, ¿ok? Es decir, en el primer caso, la entidad absorbida entrega bienes, coloquémoslo aquí, la entidad absorbida entrega bienes y obligaciones a una sociedad ya existente, ¿sí? A una sociedad ya existente. Mientras que la fusión por creación sería que la entidad absorbida, lo vemos aquí para no repetir, la entidad absorbida entrega bienes para la creación de una nueva entidad. En pocas palabras, lo que les quiero decir con esto es, y basándonos en el ejemplo que está ahí arriba, si B es una empresa que ya existe y se da este proceso de fusión, se denominará una fusión por absorción, porque B ya existe. Pero si con el aporte que se va a hacer A, se va a crear la empresa B, es decir, van a hacer con los aportes que se están haciendo por medio de la fusión, se denomina una fusión por creación. Fusión por absorción, fusión por creación. ¿De qué depende? Del fin de la empresa en el cual recepcione esos activos y pasivos que se están destinando, bien sea para una empresa nueva o para una empresa que ya pues existe dentro del mercado. ¿Ok? Tenemos esos dos tipos de fusión por acá. ¿Cuáles son las características de una fusión? ¿O en qué se caracteriza una fusión? Características de la fusión.
Tenemos entonces la fusión de sociedades. La fusión se caracteriza porque, primero, la sociedad absorbida entra en causal de disolución, ¿ok? Es decir, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque su patrimonio tiende a cero, el patrimonio se va. Como desaparece, esto le genera a que la sociedad absorbida, tenga que hacer cancelación de su registro único tributario. Cancelación de su. Otra característica de la fusión es que se da el traspaso total de los bienes de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente. ¿Sí? Traspaso total de los bienes de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente. Lo que les expliqué. Todos los activos y pasivos de esta empresa se van para esta empresa. Eso se conoce como un traspaso o un traslado. Entonces, característica, pues que hay un traspaso de un bien a otro bien. Y una cuarta característica de este proceso de fusión es que la sociedad es que los accionistas o socios de la absorbida se convierten en socios o accionistas de la absorbente. 4. Los socios o accionistas de la absorbida pasan a ser socios o accionistas de la sociedad absorbente. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos al ejemplo de acá arriba. Supongamos que esta entidad tiene 5 accionistas. Accionista 1, accionista 2, accionista 3, accionista 4 y accionista 5. ¿Sí? Esta entidad que está aquí también tiene 5 accionistas, pero vamos a llamarlo accionista A, accionista B, accionista C, accionista D, accionista E. A, B, C, D, E. Listo. Estos señores que están aquí pues son los dueños de esta compañía. ¿Sí? Estos señores que están aquí son los dueños de A. Es decir, que esos 100 millones de activos le pertenecen a estos 5 señores que están acá. Esos 20 millones son deuda de estos 5 señores que están acá. Si estos señores, o si la empresa decide fusionarse con la otra, ¿qué van a ganar ellos como propietarios de la empresa A? Enviar sus activos a B. Pues estos señores se convierten en accionistas ahora dentro de la nueva empresa. Es decir, que B, que tenía 5 accionistas, ahora va a tener 10. Porque los 5 accionistas de A que cedieron e entregaron sus activos y pasivos a B, pasan a ser accionistas de la nueva entidad. Es como si compraran, es como si compraran aportes dentro de B, pero lo hacen mediante la fusión de sociedades. Comenta, ¿quién me habla? Andrés Andrade. Profe, Andrés. se me presenta un pequeño percance y por ende no puede estar en la clase unos instantes. El activo, lo que usted colocó acá de empresa A y empresa B, es nada más lo que la conforman. O sea, su patrimonio nada más, no ha hecho más nada. Y los accionistas, no ha explicado más nada. No, básicamente estoy hablando de combinaciones de negocio que enfatiza en tres procedimientos, que es la fusión, escisión y transformación de sociedades. O sea, Alcanzamos a definir la fusión de sociedades y estamos viendo un ejemplo con una empresa A, una empresa B y pues todo esto, ¿vale? nada más. Sí, Nada más está en el primer paso. Esto sí. es lo que el patrimonio es lo que la conforma como tal. El patrimonio es lo que la conforma, sí, y pues lo entrega, lo cede de esta empresa, pasa a la otra. ¿Ok? Listo, muchachos. Apenas entonces, lo está haciendo. Bien. Gracias, sí, profe. listo, pues. Entonces, este sería el procedimiento
que vamos a hacer en el momento o que se da una fusión de sociedades, o una de las características, mejor, que los socios o accionistas de la absorbida pasan a ser socios o accionistas de la sociedad absorbente. ¿Ok? Listo. Quedan 7 minutos. Existe algo que se conoce como el derecho de retiro. ¿Ok? El derecho de retiro se encuentra consagrado en la ley 222 de 1995, ley 222 de 1995. ¿En qué consiste este derecho de retiro? Nos dicen que el socio o el accionista, previo a un proceso de combinación de negocio, bien sea transformación, escisión o fusión de sociedades, puede retirarse de la sociedad. Supongamos el ejemplo que estamos viendo aquí, que hay 5 accionistas acá, 5 accionistas acá, pero previo al proceso de fusión, el accionista 5 dice, yo no quiero hacer parte de la sociedad, quiero retirarme, porque yo compré acciones en A y no quiero hacer parte de B. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Sí puede hacerlo. ¿Qué debe hacer la compañía? Pues entregarle la parte, la porción que le toque, que le corresponda, y estos 4 señores que sí aceptaron la fusión, pues pasan a ser accionistas dentro de la sociedad B, y él se retira. Ese derecho de retiro consagrado en esta ley nos habla que se puede acceder o se tiene como, digamos, justificación acceder al derecho de retiro si se cumplen 2 características. Primera, que hay un aumento o un incremento, como quieran, de la responsabilidad social. Y la segunda es que haya una disminución de los derechos patrimoniales. ¿A qué hace referencia este primer punto? Muchachos, nos quedan 5 minutos, ya se va a cortar. Entonces, voy a finalizar la reunión ahora y dentro de 5 minutos que se genere el video y pues que todo, que nuevamente podamos acceder, les vuelvo a mandar el link, ¿vale? Entonces estén pendientes para no quedar ahí inconcluso con este tema del derecho de retiro. Profe, y ahorita puede comenzar otra vez lo del aumento y eso. ¿Cómo? Que si cuando comencemos la otra sección puede repetir lo del aumento, el incremento de responsabilidades y eso. Dale, listo. Sí, claro, vamos a partir por ahí, por derecho de retiro. Entonces, ahorita en un par de minutos les voy a mandar el link para que accedan y continuamos aquí con la clase. ¿Vale? Listo, pues. Nos vemos ahorita. Ya les mando el link. Chao.